Eran las 2 de la madrugada cuando Carlos, un mecánico con años de experiencia, recibió un llamado inesperado. El taller estaba cerrado, la ciudad dormía, y el silencio parecía envolverlo todo. «Hola, buenas noches», dijo la voz al otro lado del teléfono, tensa y urgente. «Mi auto se ha detenido en la carretera, cerca del kilómetro 45, y necesito ayuda, por favor». Carlos frunció el ceño. A esa hora, pocas personas circulaban por esa ruta. Sin pensarlo 2 veces, recogió sus herramientas y arrancó hacia el lugar. La carretera estaba desierta, y la luz de su camioneta iluminaba apenas un tramo oscuro y silencioso. El frío de la noche calaba hasta los huesos, y el viento movía las ramas de los árboles como susurros lejanos. Al llegar, Carlos vio un coche parado en el arcén, un auto caro, impecable pero detenido. Dentro, alguien se movía, inquieto. No parecía un problema común. Carlos bajó de la camioneta y se acercó con cautela. El hombre dentro del auto tenía la mirada perdida, estaba pálido y parecía agotado. «Buenas noches», saludó Carlos con voz firme pero amable. «Soy Carlos, el mecánico que vino a ayudarte». El hombre no respondió de inmediato. Su mirada se fijó en el horizonte, como si buscara algo imposible de alcanzar. Finalmente habló. «Me llamo Andrés. No esperaba que alguien llegara tan rápido». «Gracias». Carlos notó en su voz un temblor sutil, una mezcla de cansancio y tristeza que lo hizo mirar más de cerca. «¿Qué pasó con el auto?», preguntó Carlos, mientras sacaba su linterna y abría el capó. Andrés suspiró profundo, como si esa pregunta fuera mucho más complicada de responder. «No sé si es el auto o yo lo que está roto», dijo en voz baja. «Tuve una pelea terrible con mi pareja y necesitaba salir de ahí, pero ahora estoy atrapado aquí, con un motor que no arranca y una mente llena de dudas». Carlos se quedó en silencio, dejando que el peso de esas palabras llenara la noche. Sabía que no era solo un coche lo que necesitaba reparar. Mientras revisaba el motor, miraba de reojo a Andrés. Vio las manos temblorosas, los ojos que intentaban ocultar un dolor profundo. «Cuéntame qué pasó», dijo Carlos finalmente. «A veces, hablar ayuda más que cualquier herramienta». Andrés dudó, pero poco a poco empezó a relatar la noche que lo llevó hasta ahí. La discusión con su pareja había sido fuerte, palabras que dejaron heridas abiertas, decisiones impulsivas. «Salí manejando sin rumbo», contó Andrés. «Solo quería alejarme, pensar, pero el auto se detuvo, y yo también». Carlos escuchaba atento, sin interrumpir. Sabía que en esas horas oscuras, la compañía era un salvavidas. De repente, el viento sopló más fuerte y las sombras de los árboles se alargaron, como si la noche misma quisiera escuchar. «El motor tiene un problema», dijo Carlos, señalando una falla. «Pero arreglar esto llevará tiempo». Andrés miró el capó abierto, luego a Carlos, como buscando una respuesta que no fuera solo técnica. «¿Crees que puedo arreglar también lo que está en mi vida?», preguntó con voz débil. Carlos sonrió con suavidad, comprendiendo que esa pregunta era más importante que cualquier arreglo mecánico. «Quizás no pueda arreglarlo todo», respondió, «pero puedo acompañarte mientras lo intentas». Nadie debería estar solo en medio de la noche. Andrés asintió, y por un instante, el silencio incómodo se transformó en una tregua inesperada. Carlos se acomodó en una roca cercana y sacó una taza de café caliente que siempre llevaba en su camioneta. «Aquí tienes», dijo, ofreciéndola. «Esto ayudará a pasar el frío». La noche seguía, pero en esa carretera solitaria, 2 hombres comenzaron a compartir algo más que un motor averiado. Una historia de soledad, arrepentimiento y la esperanza de encontrar un camino de regreso. El frío seguía calando, pero dentro del auto y en el pequeño espacio donde Carlos trabajaba, algo más pesado que el viento se sentía en el aire. Andrés se había quedado callado un momento, mirando sus manos, como si buscara fuerzas para seguir hablando. Finalmente, respiró profundo y comenzó.
No soy solo un hombre con un auto roto, dijo con voz baja. Soy un hombre con una vida rota. Carlos apagó la linterna un instante y se sentó cerca, dejando que el silencio le diera espacio para seguir. Mi familia, continuó Andrés. La empresa que heredé, todo parecía perfecto para el mundo exterior. Pero en casa, las peleas se volvieron rutina. Mi esposa y yo dejamos de hablarnos. Y yo empecé a sentirme invisible. Carlos escuchaba atento, sin prisa, porque sabía que para las personas mayores, los silencios también hablan. Esa noche, dijo Andrés, fue la gota que colmó el vaso. Nos gritamos, dijimos cosas que no debimos, y de repente, todo explotó. Andrés hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron, y por primera vez, la dureza de un millonario se quebró frente a un simple mecánico. Salí de la casa sin planear a dónde ir, confesó. Solo quería alejarme del dolor, del ruido. Carlos asintió, recordando tiempos difíciles de su propia vida, sin lujos ni grandes negocios, pero con sus propias batallas. A veces, dijo Carlos con voz pausada, la soledad parece ser la única compañía que queda cuando todo se desmorona. Andrés esbozó una pequeña sonrisa triste. Sí, y en esa soledad, el auto se paró. Como si el destino me dijera que tenía que detenerme y enfrentar lo que huía. Carlos volvió a encender la linterna y miró el motor con atención, mientras hablaba con calma. El problema está en el sistema eléctrico. No es algo que pueda arreglar rápido aquí, pero puedo hacerlo en el taller. Andrés suspiró, pero no parecía molesto. Más bien, parecía aliviado de que alguien estuviera allí, sin juzgarlo, simplemente presente. Carlos, gracias por quedarte, dijo Andrés. No es solo el auto lo que necesitaba esa noche. El mecánico sonrió con sinceridad. A veces, ayudar no es solo con las manos. También con el corazón. La noche avanzaba y el frío aumentaba, pero la conversación entre los dos hombres creó una especie de refugio. Andrés empezó a hablar de sus sueños de juventud, antes de la riqueza, cuando la vida parecía más simple y llena de esperanza. Nunca pensé que el dinero pudiera ser una prisión, dijo. Cuando crecí, creí que la riqueza traería libertad. Pero ahora, veo que puede ser una jaula. Carlos asintió, entendiendo perfectamente. Su vida nunca fue fácil, pero sabía lo que era sentir presión, sentir que no puedes mostrar tu vulnerabilidad. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Carlos con suavidad. Andrés se quedó en silencio por un momento, mirando las estrellas. No lo sé, respondió finalmente. Pero sé que no puedo seguir huyendo. Si voy a reparar algo, tiene que ser más que este auto. Carlos sintió que ese momento era importante. Cada uno tiene sus caminos para sanar, dijo. A veces se empieza con un pequeño paso, y a veces solo con alguien que escuche. Andrés miró a Carlos y, por primera vez esa noche, pareció encontrar un poco de esperanza. Gracias, susurró. No esperaba encontrar un amigo en una carretera solitaria a las 2 de la madrugada. Carlos sonrió, guardando sus herramientas. Aquí no hay coincidencias, dijo. Solo momentos que nos cambian la vida. El motor seguía apagado, pero algo había empezado a encenderse dentro de Andrés, la voluntad de enfrentar la vida y sanar sus heridas. Mientras el frío de la noche seguía afuera, dentro de ese auto roto nacía una nueva historia. El aire frío seguía filtrándose entre los árboles, y el silencio de la carretera parecía más intenso que nunca. Carlos trabajaba con calma, revisando cables y conexiones, mientras Andrés permanecía sentado, envuelto en sus pensamientos. Nunca me imaginé así, dijo Andrés, rompiendo el silencio. Un hombre que lo tiene todo, pero que se siente vacío por dentro. Carlos miró al hombre frente a él. La vida no siempre es lo que parece, respondió. A veces, lo que se ve por fuera no refleja lo que hay adentro. Andrés asintió, con los ojos fijos en el capó abierto. Me crié pensando que el éxito era sinónimo de felicidad, continuó.
Pero cuando mi esposa y yo empezamos a distanciarnos, me di cuenta de que no sabía amar ni entender a la persona que tenía al lado. El mecánico escuchaba atento, consciente de que esas palabras no eran fáciles de decir. La presión de mantener una imagen, de cumplir expectativas, añadió Andrés, me consumió. Y esa noche, todo estalló. Carlos suspiró, recordando sus propias luchas. A veces, el peso de lo que otros esperan puede aplastar hasta al más fuerte, dijo. Lo importante es reconocerlo y buscar ayuda. Andrés lo miró y por primera vez mostró una chispa de esperanza. ¿Crees que es posible reconstruir algo cuando todo parece perdido? Preguntó. Mi familia, mi matrimonio, mi vida, todo está en ruinas. Carlos cerró el capó del auto y se sentó junto a Andrés. No soy un experto, dijo, pero creo que mientras haya voluntad, siempre hay una oportunidad. A veces, hay que empezar por lo más pequeño, una conversación, un perdón, un paso hacia adelante. Andrés asintió lentamente, como si esas palabras fueran un bálsamo para su alma cansada. De repente, un sonido extraño interrumpió la noche. Un ruido metálico provenía del motor, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Carlos sonrió. Parece que el motor responde, dijo. Pero aún falta un poco más de trabajo para que arranque de nuevo. Andrés se levantó y caminó unos pasos hacia la carretera, mirando las luces lejanas de la ciudad. Miro esas luces y pienso en todo lo que he perdido, confesó. Pero también pienso en lo que aún puedo ganar, si tengo el valor de intentarlo. Carlos se acercó y puso una mano en el hombro de Andrés. No estás solo, aseguró. Esta noche, aquí, empieza algo nuevo para ti. Andrés respiró hondo y volvió junto a Carlos. Gracias por no irte, dijo con sinceridad. No solo arreglas autos, arreglas momentos. El mecánico sonrió con humildad. Solo hago lo que puedo, respondió. Pero a veces, un pequeño gesto cambia vidas. La noche avanzaba, y aunque el frío persistía, dentro de ese auto roto había una calidez inesperada. Andrés miró a Carlos con una nueva determinación. Quiero enfrentar lo que dejé atrás, dijo. Quiero pelear por mi familia, por mi felicidad. Carlos asintió, sabiendo que esas palabras eran el primer paso hacia la sanación. Y yo estaré aquí, cuando necesites una mano, prometió. Porque nadie debería estar solo en noches como esta. El motor comenzó a encenderse lentamente, como si entendiera que no solo se estaba reparando una máquina, sino un hombre dispuesto a cambiar su destino. La carretera seguía oscura, pero ahora, en esa pequeña parte del mundo, brillaba una luz de esperanza. El motor aún no estaba completamente reparado, pero el sonido que ahora emitía era un susurro prometedor. Carlos trabajaba con paciencia, sus manos expertas revisaban cada detalle, mientras la noche avanzaba sin prisa. Andrés permanecía cerca, apoyado contra la carrocería del auto, observando en silencio. Había algo en ese silencio que decía más que cualquier palabra. Nunca pensé que estaría aquí, a estas horas, dijo Andrés finalmente, hablando con un mecánico en medio de la nada. Carlos levantó la vista y le sonrió con sencillez. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones, respondió. A veces, las personas que menos esperamos son las que terminan siendo nuestro apoyo. Andrés asintió, como si esas palabras le dieran un poco de calma. He vivido rodeado de lujos, de comodidades, confesó, pero nunca tuve a alguien que me escuchara de verdad. Siempre tuve que aparentar fortaleza, ser el hombre que todos esperaban. Carlos cerró el capó y se limpió las manos con un trapo viejo. Eso puede ser muy solitario, dijo con voz grave. La verdadera fuerza está en mostrarse vulnerable cuando nadie te ve. Andrés miró hacia el horizonte oscuro, donde las luces de la ciudad parpadeaban distantes. Hace años que no sé qué es la tranquilidad, continuó. Y ahora, aquí, siento por primera vez que puedo respirar. Carlos tomó una pausa y luego preguntó.
¿Qué te detiene para cambiar todo? Andrés bajó la mirada, pensativo. El miedo, dijo con sinceridad. Miedo a perderlo todo, a fracasar, a no ser suficiente. Carlos se acercó un poco más, como un amigo que quiere ayudar a cargar esa carga invisible. El miedo es natural, dijo. Pero dejar que te paralice es la verdadera derrota. Andrés suspiró y luego sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Gracias por quedarte conmigo esta noche, dijo. No es solo el auto lo que estoy reparando, sino algo dentro de mí. Carlos volvió a abrir el capó y siguió trabajando. Es curioso cómo una máquina puede reflejar lo que pasa en nuestras vidas, murmuró. Cuando algo se rompe, hay que tener paciencia, conocer cada pieza, entender cómo funciona, y luego actuar. Andrés lo miró, intrigado. ¿Crees que eso se puede aplicar a las personas? Carlos sonrió y asintió. Claro que sí. Nadie se arregla de un día para otro, pero con tiempo y dedicación, se puede sanar. La conversación se volvió más ligera, entre herramientas y risas suaves. Era como si en ese taller improvisado bajo la noche fría, dos mundos muy distintos se encontraran y entendieran. De repente, un ruido fuerte interrumpió la tranquilidad. Un golpe seco dentro del motor. Carlos frunció el ceño. Esto no es bueno, murmuró. Parece que hay algo más grave que no vi al principio. Andrés se acercó preocupado. ¿Qué significa eso? Que esta reparación será más difícil de lo que pensé, respondió Carlos. Pero no imposible. Solo que necesitaré más tiempo y paciencia. Andrés sonrió, con una determinación renovada. Tiempo y paciencia, repitió. Quizás justo lo que necesito en mi vida. Carlos asintió, sabiendo que esa noche no solo estaba arreglando un auto, sino también ofreciendo un espacio para que alguien empezara a sanar. Mientras el frío seguía en el aire, la luna iluminaba débilmente ese pequeño taller improvisado. Dos hombres diferentes, unidos por un momento que ninguno esperaba, seguían buscando respuestas entre herramientas y confesiones. La noche avanzaba y el frío parecía intensificarse, pero dentro de ese pequeño espacio junto al auto, la conversación entre Carlos y Andrés se hacía más profunda. Mientras el motor esperaba su arreglo, Andrés decidió compartir algo que hasta ese momento había guardado en silencio. Hay algo que no te he contado, dijo Andrés con voz baja. Algo que pesa más que cualquier problema mecánico. Carlos lo miró con atención, animándolo a continuar. Hace unos años, empezó Andrés, sufrí una pérdida que me cambió para siempre. Mi padre, el hombre que construyó todo lo que tengo, murió inesperadamente. Andrés apretó las manos, como si ese recuerdo le doliera aún en el presente. Él siempre fue un ejemplo de fuerza y sabiduría, continuó. Pero cuando él se fue, sentí que todo el peso del mundo cayó sobre mis hombros. Carlos asintió, comprendiendo esa carga invisible que muchos llevan. No solo heredé una empresa, dijo Andrés, sino también las expectativas, los problemas que nunca se resolvieron. Y la soledad que sentí, al darme cuenta de que no podía contar con él. El mecánico guardó silencio un momento, dejando que Andrés desahogara su dolor. Desde entonces, continuó Andrés, he intentado mantener todo bajo control. Pero dentro de mí, la tristeza y la culpa crecen como una sombra. Carlos se acercó y, con voz suave, preguntó, ¿y tu esposa sabe todo esto? Andrés negó con la cabeza. No, respondió. Hablamos mucho, pero nunca le dije lo que realmente siento. Tengo miedo de mostrarme débil, de que piense que no soy el hombre fuerte que ella espera. Carlos comprendió que detrás de esa fachada de millonario exitoso había un hombre vulnerable, con miedo y esperanza al mismo tiempo. A veces, dijo Carlos, la fortaleza no está en ocultar el dolor, sino en compartirlo. Eso puede acercar a las personas más de lo que imaginas. Andrés suspiró, mirando el cielo estrellado. Quizás tengas razón, dijo. Pero no sé por dónde empezar. Empieza por un paso pequeño,
sugirió Carlos. No tienes que arreglarlo todo de golpe. La paciencia que usas para reparar un motor, úsala contigo mismo y con los que amas. Andrés sonrió con gratitud, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente lo entendía. De repente, Carlos se volvió hacia el motor y revisó una vez más. He encontrado el problema, dijo con tono decidido. Un fusible quemado, eso está impidiendo que el motor arranque. Andrés observó, atento, mientras Carlos cambiaba la pieza con rapidez. ¿Crees que con esto será suficiente?, preguntó Andrés con esperanza. Carlos encendió la camioneta y, para su alivio, el motor rugió con fuerza. Funciona, anunció. Pero recuerda, a veces los problemas son más profundos y necesitan más que un arreglo rápido. Andrés asintió, mirando la carretera oscura frente a ellos. Gracias, Carlos, dijo. No solo por reparar mi auto, sino por escucharme y acompañarme. El mecánico sonrió, sintiendo que esa noche había hecho algo más que un simple trabajo. A veces, dijo, un poco de compañía es el mejor remedio para el corazón roto. La carretera seguía silenciosa, pero en el aire flotaba una nueva esperanza, la promesa de un nuevo comienzo para Andrés. El motor volvió a la vida, y con él, parecía despertar también algo en Andrés. La sensación de alivio se mezclaba con la incertidumbre del camino que debía recorrer. Carlos cerró el capó con cuidado y se limpió las manos. Tu auto está listo para volver a la carretera, dijo con una sonrisa tranquila. Pero tú pareces necesitar algo más que un arreglo mecánico. Andrés sonrió débilmente. Sí, creo que tienes razón, respondió. Esta noche he entendido que no puedo seguir huyendo de mis problemas. Carlos guardó sus herramientas y se acomodó junto a Andrés. A veces, el primer paso es el más difícil, comentó. Pero también el más valiente. Andrés suspiró, mirando hacia la oscuridad. Mañana tengo que enfrentar a mi esposa, dijo. No sé qué pasará, pero quiero intentarlo. Carlos asintió, reconociendo la fuerza que eso requería. No necesitas tener todas las respuestas ahora, le dijo. Solo dar ese primer paso, ser honesto y abierto, puede cambiarlo todo. Mientras hablaban, un sonido llamó su atención. Un auto se acercaba lentamente por la carretera solitaria. Las luces brillaban y la figura de una mujer apareció entre los árboles. Andrés la reconoció al instante. Es mi esposa, murmuró, sorprendido. ¿Qué estará haciendo aquí a estas horas? El auto frenó a un lado, y la mujer bajó rápidamente. Su rostro mostraba preocupación y determinación. Andrés, dijo con voz temblorosa. Te he estado buscando toda la noche. Andrés se levantó y la miró fijamente. ¿Por qué?, preguntó. ¿No te importa que me haya ido? Ella negó con la cabeza y dio un paso hacia él. Me importa, respondió. Más de lo que imaginas. Carlos se mantuvo en silencio, observando la escena con respeto. Necesitamos hablar, dijo ella. Sobre lo que pasó, sobre nosotros. Andrés sintió como el peso en su pecho se hacía más liviano. Estoy listo, dijo con sinceridad. No quiero perderte. La mujer sonrió con lágrimas en los ojos. Yo tampoco, confesó. Carlos se apartó un poco para dejar que esos dos se reencontraran en la oscuridad de la noche. A veces, pensó Carlos, los milagros ocurren cuando menos lo esperamos. La noche parecía menos fría, y la carretera, menos solitaria. Andrés y su esposa comenzaron a hablar, a escucharse de verdad, sin máscaras ni orgullo. Y mientras el motor del auto funcionaba, un motor aún más importante comenzaba a encenderse dentro de ellos, el motor de la esperanza y el perdón. Carlos observó, sonrió y guardó sus cosas. Sabía que esa noche, no solo había arreglado un auto, sino que había sido testigo de un nuevo comienzo. El amanecer estaba cerca, y con él, la promesa de un día distinto para todos.
El amanecer comenzaba a pintar de tonos suaves el cielo oscuro. Andrés y su esposa seguían hablando, como si la noche les hubiera dado el valor para enfrentar lo que antes evitaban. Carlos se apartó un poco y observó en silencio, sabiendo que ese momento era sagrado. Nunca imaginé que una noche así podía cambiar tanto, pensó. Un simple encuentro en la carretera puede ser el principio de una nueva vida. Mientras la conversación entre Andrés y su esposa continuaba, Andrés decidió abrir su corazón por completo. Hay algo que debo confesarte, dijo con voz temblorosa. He estado llevando una carga muy pesada desde la muerte de mi padre. Su esposa lo miró con sorpresa y ternura. No lo sabías, continuó Andrés, porque nunca te lo dije, pero sentí que debía ser fuerte para ti, para la familia. Y en ese intento, me alejé más de ti. Ella tomó su mano y apretó con suavidad. Gracias por confiar en mí, respondió. Ahora entiendo por qué te sentías tan distante. Andrés sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar libremente. Quiero que volvamos a ser nosotros, dijo con sinceridad. No perfectos, pero juntos, enfrentando lo que venga. Su esposa sonrió, y una lágrima resbaló por su mejilla. Eso es lo que siempre quise, confesó. Un amor real, con sus altos y bajos, pero sincero. Carlos, observando esa escena, sintió una mezcla de alegría y esperanza. Sabía que esa pareja estaba dando un paso gigante hacia la sanación. A veces, pensó, lo que más miedo nos da es justo lo que más necesitamos enfrentar. Andrés se volvió hacia Carlos y, con una sonrisa, dijo, gracias por quedarte conmigo esta noche. No solo arreglaste mi auto, arreglaste algo dentro de mí. Carlos sonrió y se encogió de hombros. Solo hice mi trabajo, respondió. Pero a veces, ese trabajo es mucho más que solo arreglar máquinas. La pareja abrazó un nuevo amanecer juntos, conscientes de que el camino no sería fácil, pero que ahora tenían una nueva fuerza para recorrerlo. El motor del auto rugió con firmeza, listo para seguir el viaje. Y con ese motor, Andrés también estaba listo para avanzar, con el corazón más ligero y la esperanza renovada. Mientras la luz del día iluminaba la carretera, Carlos se despidió, sabiendo que su presencia esa noche había marcado una diferencia. Este es solo el comienzo, pensó. Porque a veces, la vida nos lleva por caminos inesperados para enseñarnos quiénes somos realmente. Y así, con el motor funcionando y un nuevo capítulo por escribir, la historia de Andrés y Carlos quedaba grabada en la noche, un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar y sanar. El sol se alzaba lentamente, bañando la carretera con una luz dorada y cálida. Andrés y su esposa permanecían juntos, sintiendo que esa noche había cambiado para siempre su destino. Carlos observaba desde la distancia, recogiendo sus herramientas con calma. Sabía que ese encuentro había sido más que una simple reparación de emergencia. A veces, pensó, el camino más difícil es también el que nos lleva a donde más queremos estar. Andrés miró a su esposa y tomó su mano con firmeza. Quiero agradecerte, dijo, por no rendirte conmigo, por buscarme incluso cuando yo mismo no sabía dónde estaba. Ella sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. El amor verdadero no se pierde, solo se transforma, respondió. Y esta vez, estoy segura de que podemos construir algo mejor, paso a paso. Carlos se acercó y les dijo, me alegra ver que no solo el motor de tu auto volvió a la vida, sino también el motor de tu corazón. Andrés rió con sinceridad, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Nunca imaginé que un llamado de emergencia a las 2 de la mañana me llevaría a encontrar esto, dijo. No solo un mecánico que arregla autos, sino alguien que me ayudó a encontrarme a mí mismo. Carlos se encogió de hombros, humilde. No hago milagros, dijo, solo pongo un poco de humanidad en lo que hago. Y esa noche, eso fue suficiente. La pareja se despidió con abrazos cálidos,
conscientes de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Pero ahora, dijo Andrés, tenemos una base para seguir adelante. Y eso es lo más importante. Mientras Carlos se alejaba por la carretera, el sonido del motor firme y constante llenaba el aire. Era un símbolo, un recordatorio de que, aunque la vida a veces nos rompa, siempre hay oportunidad para repararla. Cada uno de nosotros, pensó Carlos mientras el sol subía, tiene la capacidad de reinventarse. Solo necesitamos a alguien que nos escuche y el valor para dar el primer paso. La historia de Andrés no terminaba allí. Era solo el comienzo de un camino de esperanza, perdón y amor renovado. Y así, en una noche oscura y fría, entre herramientas, confesiones y un motor que volvía a rugir, dos hombres y una mujer encontraron la luz que los guiaría hacia un futuro mejor. Mensaje final para la audiencia. La vida puede poner obstáculos inesperados en nuestro camino. Pero nunca es tarde para buscar ayuda, para abrir el corazón y empezar de nuevo. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. Un pequeño gesto, una conversación sincera, puede cambiarlo todo. Gracias por acompañarnos en esta historia real. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más relatos que inspiran. Nos vemos en la próxima historia.